Un saludo a todos mis hermanos y a todos mis amigos. Ayer estuvimos hablando acerca de ese faraón que todos llevamos dentro. Hoy vamos a seguir la temática, pero desde otro punto de vista. La reflexión en este día le he puesto cuál era la prioridad del faraón. Hoy vamos a estar analizando las plagas, vamos a estar analizando qué había dentro del corazón de este faraón endurecido. Pero antes quiero que ustedes entiendan que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia y que Dios también es un Dios de oportunidades. Es por eso que cuando leemos la Biblia vemos que cuando Dios pretendió sacar al pueblo de Israel de Egipto, lo hizo de manera pacífica. Y vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 5, versículos 1 y 2, y vamos a ver lo que dice allí la palabra de Dios. Dice allí: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Es decir, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios que tiene dominio sobre toda la creación, le está pidiendo permiso, le está pidiendo de favor a un ser humano que deje ir al pueblo de la esclavitud para que el pueblo le sirva. Pero vemos cuál fue la respuesta de Faraón en el versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y entonces Moisés y Aarón le respondieron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Es decir, queridos hermanos, aunque Dios de manera pacífica le está pidiendo a Faraón que deje ir a su pueblo, Faraón lo que hace es endurecer su corazón y poner más carga de trabajo sobre el pueblo de Israel. Claro que esto pues quebrantó la relación que Dios quería tener con Faraón. Claro que esto quebrantó la relación de tal manera que Dios tuvo que utilizar la fuerza para que este faraón pudiera entonces ceder y dejar salir a un pueblo que durante siglos había estado siendo esclavo, había estado sufriendo, había estado siendo masacrado por un poder político inmenso, diríamos el más grande que existía en ese momento histórico. Así que, queridos hermanos, vamos entonces a analizar un poco las plagas que Dios le manda a este faraón. ¿Saben? Egipto era una nación idólatra. Egipto era una nación que tenía un panteón de dioses en los cuales ellos ponían su esperanza. Y saben, existe un amplio consenso teológico que sugiere que las 10 plagas que Dios envió no solo fueron castigos, sino una confrontación directa con los principales dioses de Egipto. Es decir, Dios le está queriendo demostrar a Faraón que los dioses en los cuales ellos creen son dioses falsos, son dioses que no pueden salvar, que la fe en esos dioses no los conducirán a ningún lugar. Es por eso que cada plaga demostró la superioridad de Dios sobre el panteón politeísta, queridos, de los dioses egipcios. Y hoy vamos a analizar algunas de esas plagas, no todas por no robarles mucho tiempo, pero vamos a analizar algunas de esas plagas. Por ejemplo, una de las primeras plagas que Dios le mandó a Faraón para que soltara a su pueblo de Egipto fue el río convertido en sangre. ¿Saben? Esto afectó de tremenda manera a las deidades del Nilo. Por ejemplo, el Nilo pues poseía deidades como Nun,
que para los egipcios era el guardián del río. También Api, que era otro guardián del río. Y Osiris, quien creía que el río era su torrente sanguíneo. Ahora ellos creían en estos dioses falsos y ahora Dios le está mandando esta plaga de sangre para que ellos se den cuenta que los dioses en los cuales ellos creen no tienen ningún poder, sino que son dioses falsos, que no hay un tal Dios del Nilo, sino hay un Dios creador de los cielos y la tierra que se llama Jehová, el Dios creador, el Dios verdadero de los cielos y la tierra. Después, posteriormente, cuando Faraón endurece su corazón, Dios le manda una plaga de ranas. Esto fue un desafío a Hec, la diosa egipcia de la fertilidad, el agua y la resurrección, que era representada con cabeza de rana. Así que ellos creían en una diosa que tenía cabeza de rana. Ahora Dios le manda una plaga de ranas para que ellos se den cuenta que tal diosa no existe, para que ellos se den cuenta que están creyendo en artificios humanos que no salva a nadie, que solo Dios es el único Dios verdadero de los cielos y la tierra. También Dios le manda a este faraón una plaga de moscas en desacrédito, o es decir, en desacrédito a deidades encargadas de proteger los campos y los insectos como el dios Kepri. Es decir, ellos creían que el dios Kepri los protegía a ellos de las moscas y los insectos. Sin embargo, ahora Dios le manda una plaga de mosca para que ellos entiendan que el dios Kepri nada puede hacer, que no existe, que están adorando la creación en vez de al Dios de toda la creación. Posteriormente Dios le manda la plaga de la muerte del ganado. Y esto golpeó directamente a los dioses con forma de toros y vacas como el dios Apis. Ellos creían en el dios Apis. Ahora Dios le está matando todo el ganado para que ellos se den cuenta que el dios Apis no los puede librar de la mano del Dios creador. Después Dios le manda una plaga de úlceras y salpullidos. Y esto fue un desafío a dioses relacionados con la sanación y la magia, como Isis y To. Ahora la gente de Egipto se llena de úlceras y salpullidos, y Isis y el dios To nada pueden hacer frente a Jehová de los ejércitos, al Dios creador de los cielos y la tierra. Después le manda la plaga de granizo de fuego. Esto demostró el poder sobre deidades del cielo y la agricultura como la diosa del cielo Nu y Se. Nada pudieron hacer estos dioses falsos frente a las plagas que el Dios verdadero le estaba mandando a este faraón para que reconociera que su adoración no era genuina, para que entendiera que hay un Dios creador de los cielos y la tierra que estaba por encima o está por encima de todos esos panteones y de todas esas expectativas humanas y creencias humanas que para nada, queridos, valen. También el Señor le mandó la plaga de langostas. Esta afectó a los dioses de las cosechas y la vegetación, incluyendo a Isis y Se, que nada pudieron hacer para salvar las cosechas, porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Después le mandó la plaga de tinieblas durante 3 días. Esto fue un ataque directo a Ra, el dios del sol, que era considerado la deidad suprema de Egipto. Ahora Dios le manda una plaga de tinieblas durante 3 días para que ellos se den cuenta que no hay un tal Dios sol, que el sol es una creación de Dios, pero que no tiene ningún poder para librarlos de la mano del Dios creador de los cielos y la tierra. Y una de las últimas plagas, o la última plaga, fue la muerte de los primogénitos. Esta fue la confrontación final. El faraón era considerado, queridos, el hijo de los dioses, y por ende, un Dios viviente, y el primogénito varón de ese faraón era el heredero directo del trono. Esta plaga demostró la incapacidad de los dioses de Egipto para salvar incluso a su propia línea real. Es decir, Dios le está echando en tierra todas sus creencias y supersticiones para que ellos se den cuenta que hay un Dios verdadero. ¿Podía Faraón redimirse? ¿Podía el Faraón salvarse? Claro que sí, porque Dios es un Dios salvador. Si Faraón no hubiera endurecido su corazón, si no hubiera estado tan lleno de orgullo, prepotencia y deseo de poder,
hubiera entendido que hay un Dios creador de los cielos y la tierra, se hubiera entregado a ese Dios junto con su pueblo y hubiera sido una gran bendición para el pueblo de Egipto. Pero tristemente el deseo de poder, el deseo de control, el deseo de superioridad sobre los demás hizo que este faraón se obstinara y endureciera su corazón frente a estas evidencias que Dios le estaba dando. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Hermanos, una de las principales enseñanzas de esta historia es que poner la confianza en fuentes de poder falsas o superficiales genera una falsa sensación de seguridad que tarde o temprano se derrumba frente a la realidad. Dios le demostró a Faraón y Dios nos está demostrando a nosotros hoy que si ponemos la esperanza en fuentes de poder falsas o superficiales, tarde o temprano se van a derrumbar delante de nosotros y nos vamos a dar cuenta que estábamos completamente, queridos, equivocados. También aprendemos algunas lecciones éticas y espirituales de esta historia. Una de esas lecciones es que la fragilidad de los dioses creados por el hombre, es decir, la fragilidad de los dioses creados por el hombre. Los dioses que el hombre crea no sirven para nada, son frágiles, son creación humana. Por lo tanto, queridos, no pongamos la esperanza en dioses falsos. Pongamos nuestra esperanza en el Dios de la Biblia, en el Dios que trasciende, en el Dios creador de los cielos y la tierra. Otra enseñanza ética y espiritual es la consecuencia del orgullo y la obstinación. Qué triste ver un hombre tan orgulloso como ese faraón. Qué triste ver la obstinación de un hombre que está viendo las grandes cosas que Dios está haciendo en su nación y se mantiene como, y se mantiene obstinado, luchando contra algo que él no podía vencer. Hermano, Faraón vio cómo sus recursos se destruían a través de las plagas. Faraón vio cómo todo su poder se hacía tierra. Sin embargo, su ego le impidió rectificar. Qué triste, queridos hermanos, que este hombre prefirió que su país, que su reino fuera destruido simplemente por no ceder a una demanda de Dios. Esto también nos enseña que cuando los líderes están llenos de poder, cuando los líderes están llenos de orgullo y de obstinación, hay un daño colateral. Hermanos, la obsesión de un líder, en este caso de este faraón, por mantener su postura y su poder y control sobre los demás y sus falsos dioses, terminó arrastrando y afectando a toda una nación. Es decir, el orgullo, el deseo de poder, de supremacía de este faraón causó un daño colateral y llevó, queridos, a toda la nación al desastre. Llevó a toda la nación a ser afectada simplemente por no ceder a las demandas de Dios. Queridos, la historia nos enseña que la libertad de la conciencia y el espíritu vale más que someterse a un sistema opresor. Lo más importante que puede tener un ser humano, queridos, es la libertad de conciencia y la libertad de espíritu, la libertad de expresión. Y Dios quería demostrarle al ser humano que Dios está en contra de regímenes opresores, que Dios está en contra de gente que se cree que tiene toda la verdad, cuando la verdad en este mundo no es absoluta, que Dios está en contra de aquellos que oprimen, aquellos que encarcelan, aquellos que maltratan a los que no piensan como ellos. Y ahí lo demostró con Faraón. Ahí demostró que Dios está en contra de la esclavitud, que Dios está en contra de que las libertades de los seres humanos sean violadas, ya sea por un concepto político, ya sea por una ideología, ya sea por una religión. Debemos de respetar las libertades con las cuales nuestro Creador nos diseñó. Y es por eso que Dios al final sacó al pueblo de Israel de Egipto con brazo duro y mano extendida de las manos de un dictador, queridos, que no cedía. ¿Sabe? La historia nos enseña que los dictadores rara vez se van por las buenas. Su orgullo, su arrogancia, el pretender tener la supuesta verdad los hace creerse superiores a los demás.
y el poder para ellos es más importante que su pueblo. Queridos, ¿qué era más importante para Faraón? ¿Su pueblo o mantener el poder? Queridos, tristemente, lo más importante para este soberano era mantener el poder. Su pueblo fue destruido por 10 plagas espectaculares, por 10 plagas grandiosas. Sin embargo, prefirió que su país fuera destruido antes de soltar el poder. Y esta es la enseñanza que tenemos en este día. Hay gente en puestos de posición que prefieren que su pueblo sea destruido antes de soltar el poder, antes de dejar de ser dictadores. Querido, Dios te bendiga en este día. Que no haya en nuestros corazones deseo de poder, porque el deseo de poder es el diablo. Y el deseo de poder trae consecuencias nefastas hacia todos aquellos que nos rodean o sobre aquellos por los cuales nosotros tenemos cierta influencia. Si no cae en nosotros humildad, que podamos reconocer que hay un Dios verdadero, que podamos reconocer que los demás dioses son dioses falsos, son inventos de la mente de los seres humanos. Tenemos un Dios creador que hizo todo este universo al cual debemos de rendir gloria y alabanza y debemos estar agradecidos por la vida, por la salud, por las cosas que nos da y también por las cosas que no nos da. Y cuando Dios nos diga que estamos en el mal camino, podamos reconocerlo, podamos humillarnos y podamos decirle: aquí estoy, Señor, haz conmigo la persona que tú quieres que yo sea. Dios te bendiga y Dios te guarde, querido, en esta mañana, y recuerda siempre, sé humilde, porque el reino de los cielos es de aquellos que son humildes. El reino de los cielos es de aquellos que reconocen sus errores. El reino de los cielos es de aquellos que se arrepienten, que confiesan sus pecados y buscan a Dios de todo corazón. No dejes que tu corazón se llene de orgullo. No dejes que tu corazón se llene de arrogancia. No dejes que tu corazón se llene de poder. No dejes que tu corazón sea arrastrado a buscar dioses falsos, inventados por el intelecto humano, por la mente humana, sino que juntos podamos buscar al Dios creador de los cielos y la tierra. Dios te bendiga y Dios te guarde en este día.